Buenas tardes. Hola a todos y a todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia a cargo de Andrés Muñoz Mosquera, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mi nombre es Emiliano Buis, yo soy el subdirector de la Maestría en Relaciones Internacionales y el director del Observatorio de Derecho Internacional Humanitario, y antes de presentar al conferencista que nos honra con su presencia hoy, voy a explicar un poquito la razón de ser también de la presencia de Andrés con nosotros hoy en la Universidad de Buenos Aires, porque nos da mucha satisfacción. Nosotros hemos venido trabajando con la organización desde hace cierto tiempo, y en particular con la Oficina de Asuntos Jurídicos de las operaciones del Comando Aliado de la OTAN, pensando de qué manera la Universidad de Buenos Aires podía, en algún sentido, contribuir con los trabajos que en materia de análisis jurídico la OTAN está llevando adelante a la hora de asesorar sus distintas operaciones militares. Y en el marco de varias conversaciones que habíamos tenido con Andrés y con su equipo, que tiene su sede en Bélgica, hemos entendido que existía la posibilidad, y Andrés nos ha confirmado que uno de sus intereses había sido un poco extender la red de contactos con la comunidad académica en Europa y fuera de Europa, fue suscribir un acuerdo que hemos firmado en el día de hoy, un acuerdo entre la Oficina de Asuntos Jurídicos de las Operaciones del Comando Aliado de la OTAN y la Facultad de Derecho, para realizar no solo actividades conjuntas, y espero que tu presencia y tu conferencia hoy sea el primero, digamos, de estos muchos eventos que podamos hacer juntos, sino además que el Observatorio de Derecho Humanitario, a través de la Clínica de Derecho Humanitario, pueda realizar una serie de actividades de investigación que termine en informes anuales que podamos presentar a la asesoría jurídica de la OTAN para su consideración, para su uso y eventualmente, por supuesto, para poder canalizarlo en sentidos prácticos. Lo cual, se imaginan ustedes que nos llena de orgullo saber que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes van a poder tener incluso esa posibilidad de que sus trabajos en el ámbito del derecho internacional humanitario sean canalizados incluso hacia una conclusión pragmática y práctica. Dicho esto, voy a presentar a Andrés Muñoz, dado que lo mío es simplemente una breve introducción, y lo importante aquí es lo que Andrés nos puede decir sobre la OTAN como organización internacional. Andrés Muñoz Mosquera es uno de los asesores jurídicos senior, de los 3 asesores jurídicos seniors de la OTAN. De hecho, hace muchos años que Andrés trabaja en la OTAN, se vinculó ya en el año 2000 como un civil, y luego se desempeñó en distintos posicionamientos y en distintos cargos en la asesoría legal. Al día de hoy es asesor legal del comandante de la NATO, y ha servido antes también, y por eso me parece que su experiencia puede ser muy útil para charlar con nosotros, también en las Fuerzas Armadas españolas, en 2 regimientos de caballerías como secretario de causas, así ya vinculando este aspecto jurídico con cuestiones más operacionales, y por supuesto ha colaborado con el gobierno de España también en delegaciones interministeriales ante determinadas organizaciones internacionales. También tiene una experiencia muy práctica. En el año 94 se desplegó también en Bosnia y Herzegovina con la UNPROFOR, y sirvió también en ese contexto en el ámbito de la información de prensa, todo este aspecto comunicacional que las operaciones llevan adelante. Y además estuvo involucrado en una serie de negociaciones vinculadas incluso con intercambio de prisioneros en el área de Sarajevo. Se ha vinculado también entre 1997 y 1998 con la identificación y la recolección, casualmente hablamos de esto, los problemas quizás de la recolección de pruebas sobre crímenes de guerra cometidos entre 1991 y 1995, y siempre estuvo involucrado en cuestiones vinculadas con la promoción del Estado de Derecho en determinadas zonas afectadas por los conflictos armados, ¿no? En Balcanes, Irak, Afganistán,
y Jordania. Es autor de muchísimas publicaciones, ha sido profesor visitante en varias universidades. De hecho, hoy casualmente charlando también con la gente de la Oficina de Relaciones Internacionales, lo hemos comprometido para que en algún momento nos visite a dar en la maestría algún seminario específico sobre Derecho Internacional de las Organizaciones. Así que bueno, ha sido acreedor de numerosos reconocimientos, premios, condecoraciones internacionales. Está cerrando incluso su tesis de doctorado en la Universidad de Leiden, que yo creo que va a ser algo así como tu autobiografía y tus memorias, porque con la experiencia que ha desarrollado en estos años, creo que va a ser muy útil también que su tesis pueda estar disponible para que la leamos. Andrés, de vuelta, muy bienvenido. Sabes que la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho es tu casa, así que te dejo la palabra para tu conferencia. Y muchas gracias a todos por la asistencia. Primero, muchas gracias a la Universidad o a la Facultad de Derecho por haberme invitado. Bueno, coincide con otras actividades que he venido a hacer aquí a Buenos Aires y a Argentina. Y bueno, hemos aprovechado esa ocasión para poder compartir con vosotros mi experiencia. La experiencia, en un principio, no esperéis que hablemos de cuestiones políticas, no es ni siquiera mi campo. O sea, mi campo es puramente el derecho. Y desde ese punto de vista quiero aproximaros a lo que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Nada muy distinto de cualquier otro tipo de organización internacional. Tener en cuenta que las organizaciones internacionales, tal y como las conocemos hoy, son producto después de la Segunda Guerra Mundial. Hay una especie de, si me permitís la expresión, de diarrea de organizaciones internacionales que coinciden en un periodo de tiempo que va aproximadamente entre finales de la Segunda Guerra Mundial, 45, 48, 49, 45 desde la Carta de San Francisco, la Carta de las Naciones Unidas, hasta los años 60 aproximadamente. Luego ya van a goteo. Y con esto os quiero decir una cosa, esto como manera introductoria, para que veáis cuál es mi intención, ¿no? Dónde os quiero llevar. Que las personas que negociaron esas organizaciones internacionales fueron siempre las mismas. Imaginaos vosotros que representáis a Argentina y todos pertenecéis a la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y durante un periodo de 20 años se crean 100 organizaciones internacionales. 50, 60, 70, hasta 100, cierto yo. Vosotros vais a empezar a viajar. Estaréis en Madrid, en la conferencia de Madrid, en la conferencia de Roma, en la conferencia de Buenos Aires, en la conferencia de Montevideo. Pero es siempre lo mismo. Es esa representación. Y esa representación trabaja en plenarias, en grupos de trabajo, pero también trabaja en los pasillos y en los restaurantes. Y esa gente que trabaja continuamente juntos terminan desarrollando un lenguaje, como pasa en nuestras familias entre los amigos. Esas bromas, las inner jokes, ¿no? las bromas esas internas que solamente lo conoce el grupito pequeño. Y terminan también desarrollando una manera de ver el derecho internacional e institucional, el derecho de las organizaciones internacionales. Y las organizaciones internacionales terminan pareciéndose. Por eso cuando hablamos de la OTAN, que afortunadamente, desgraciadamente, me toca presentarla como organización internacional, en realidad yo voy a hablar de las organizaciones internacionales, no solo de la OTAN. Pero en esto intento proyectar, voy a proyectar lo que era la idea de crear organizaciones internacionales de carácter funcional. Y acordaos, no hay otra visión que no sea la funcionalista para entender el derecho internacional institucional. Yo le llamo derecho internacional institucional, derecho a las organizaciones internacionales. No existe otra. Hay construccionistas, no funciona. Y todo tiene que ver con las cartas fundacionales de esas organizaciones internacionales, que tienen siempre lo que se llama functional purposes. Perdóname que diga algunas palabras en inglés, pero no me las sé en español o no sé traducirlo la expresión. Las funciones y purposes, pues la intención de la organización. Bueno, hecha esta introducción, bueno, decíos que en principio ese periodo extraño, sobre todo en Europa, quizá un poco también en Asia, pero en Europa principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, crea una serie de miedos que llevan a todos los teóricos del derecho internacional público que se viene desarrollando dentro del concepto de administraciones internacionales en el siglo XIX a empezar a poner en práctica
lo que ellos consideraban serían la tela que había que tejer para poder traer paz y estabilidad. Y entonces la paz y la estabilidad se considera que tiene que venir siempre desde un punto de vista de estabilidad económica y de comercio. Entonces, a partir de ese momento se empiezan a pensar en cómo esas organizaciones internacionales se tienen que crear para que haya una relación pacífica, donde haya una relación deudor y acreedor. Es una expresión muy francesa, muy de la Academia Francesa, en la que todo el mundo empieza a entender que tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti. Y en ese concepto tan simple y tan básico, como si fuéramos monos o simios, es así como se entiende que se trae estabilidad. Pero claro, el marco económico no es único. Entonces se empieza a pensar también en cuestiones de seguridad y defensa. Entended siempre, perdonadme si hay alguna cosa que vosotros conocéis, pero para todos, no sé un poco cuál es vuestro background, de dónde venís, pero seguridad y defensa son dos conceptos distintos, que a veces se mezclan, mal hecho, pero que forman parte, de un mismo cuerpo, ¿no? La seguridad iría un poco más orientada a las cuestiones de diplomacia, en búsqueda de resolución de disputas de manera pacífica, y la defensa sí que tiene un carácter muy militar. Es crear la propia disuasión militar a través de desarrollo de armamento, desarrollo de planes, más que de armamento, porque el armamento, ya estáis viendo lo que está pasando en Ucrania, se rompe, se destruye. Pero la cuestión de defensa es más cuestiones de planeamiento, ¿no? ¿Cuáles van a ser tus estrategias y tus tácticas para crear una disuasión de tal calibre que la otra parte no quiera usar medios materiales para, en la mayoría de los casos, es una agresión normalmente de carácter territorial. Bueno, yo que os he dado esta introducción, vamos a adentrarnos un poco en la cuestión de por qué la OTAN es lo que es, qué es lo que era, qué es lo que es hoy. Tener en cuenta que la OTAN tiene un elemento político, no sé si me atrevería a decir, el 99,9%. Yo le digo muchas veces a mis alumnos de varias universidades, cuando entro hay que romper los moldes, porque todos venimos de los periódicos, de la imagen que hay de la OTAN, también del antiamericanismo, del anti-Estados Unidos. Entonces, lo que hay que decir de la OTAN, lo primero de todo que hay que decir, es que no es una organización militar, es una organización política. Como, por ejemplo, NAFO, que es la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte. No es una organización de pescadores, es una organización política para decidir qué pesquerías son las que no hay un elemento importantísimo de carácter biológico. O sea, probablemente yo diría que el NAFO es más una organización de biólogos, pero tampoco es política. Bueno, pues la OTAN no es una organización militar. Los generales no toman ningún tipo de decisión. Cero. Es más, no es una organización supranacional. Es una organización clásica intergubernamental. Yo voy a dar ejemplos. Ahora entraré con el marco histórico. Fijaos, hay un momento, por cuestiones del uso del armamento nuclear, que los norteamericanos deciden hacer el cambio de cómo se va a usar y cómo se va a integrar dentro de la Alianza Atlántica. Dentro de los planes, siempre planes, recordad esto. Y entonces Francia está en desacuerdo. Y Francia decide retirarse de la estructura militar integrada, de la parte más de defensa, que siguen siendo planes, no como se compran carros de combate, tanques ni aviones. Entonces, De Gaulle dice en una de sus declaraciones: nos vamos de la organización, pero no nos vamos de la alianza. Fijaos ese concepto tan político de lo que es la organización. Y ahora empiezo con el marco histórico, para que lo ubiquéis. Aproximadamente en el año 48-49 hay un avance significante de lo que es el comunismo, la idea comunista desde el punto de vista soviético, más que desde el punto de vista chino, desde el punto de vista soviético en Europa. Pero en el año 50 esto se materializa en la Guerra de Corea.
Y es en el momento en que los europeos, que estaban muy temerosos de que ocurriera una cosa parecida a Corea, pero en Europa, deciden que lo que habían firmado en el año 48 con el Tratado del Atlántico Norte se transforme en algo más. Y es en el momento en que crean instituciones. Si vais al Tratado del Atlántico Norte, que se firma en el año 49, en abril del 49, no vais a encontrar la palabra organización en ninguno de los 14 artículos. Es más, en los 14 artículos para los que habléis inglés, está escrito en un inglés que es el inglés de hoy. En los años 40 el inglés se hablaba, como hablamos en español, hacemos párrafos largos. No está escrito así, todo corto, simple, sencillo. Se menciona la Carta de las Naciones Unidas, que son 9 veces y 7 veces el Consejo de Seguridad, como medios de control. Se menciona también el desarrollo económico, lo he dicho antes. Se menciona también cuestiones territoriales, se limitan. Eso no hace a la organización una organización regional. Y todos esos elementos se quedan cortos cuando ocurre la invasión en Corea. Y en ese preciso momento la organización, en diciembre del 59, decide, lo que dirán en inglés, darle dientes a la organización, giving teeth to the organization, to the alliance. Entonces crean la organización. La organización requiere crear instituciones. Yo sé que en español la palabra instituciones lo entendemos más como las reglas del juego y no como organizaciones, no como cosas físicas, ¿no? Como estructuras. Pero en el mundo anglosajón la institución también se considera una organización, estructuras. O sea, crean esas instituciones y las instituciones son principalmente de carácter militar. Para eso no llaman a otro que a Eisenhower, ¿no? Eisenhower, que acaba de terminar y estaba en la Universidad de Columbia como profesor, se le llama, se hace una designación presidencial. Hasta hoy todos los Eisenhowers que ha habido, y os diré el nombre, que es mi jefe, son todo designaciones presidenciales. En el tiempo de Trump hubo uno, en el tiempo de Biden hay uno. Habrá uno, que tomará mando en el mes de junio. Bueno, en este contexto, Eisenhower, que tiene un portafolio, os podéis imaginar, enormemente rico de puntos de contacto en Europa, es la mejor persona para crear elementos operacionales de planeamiento, de carácter de defensa, que creen realmente una disuasión en Europa que evite la profecía de algo que luego que acaba de ocurrir en Corea. Es la invasión de Corea y empezar a dividir países. Eso, como bien sabéis, ocurre en Alemania en el año 60. Entonces, en ese momento se crea una cosa que se llama el Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, que es donde trabajo yo, que lleva un mando operativo que ocupa toda Europa y parte de Estados Unidos. Pero mirando al Tratado del Atlántico Norte faltan todos los elementos institucionales. En el Tratado del Atlántico Norte no se habla de personalidad jurídica, no se habla de impuestos, no se habla de inmunidades jurisdiccionales, inmunidades de ejecución, no se habla de los procesos jurídicos de las personas que tienen puestos o cargos en la organización y que necesitan estar protegidos de las palabras dichas o de escritos o sus valijas diplomáticas. Todo eso no existe, eso es básico en las organizaciones internacionales para que tengan tal entidad. Entonces, la idea desde el punto de vista jurídico es desarrollar 3 acuerdos de carácter multilateral. Estoy haciendo traducciones bastante literales del inglés, son acuerdos generales multilaterales que empiezan a cubrir todas esas necesidades institucionales que van a tener los distintos organismos que se creen. El primero, el Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aéreas en Europa, le llamamos SHAPE, como en inglés está en SHAPE. Y lo curioso es que hay tanta prisa que, fijaos, para los jurídicos, sobre todo los especialistas en Derecho Internacional Público, esto es una de esas maravillas que no tendrías suficiente tiempo para explorarlo. Y es cuando se crea el SHAPE, no hay un tratado que lo cubra, porque se está negociando en ese momento. Entonces, donde la sede es Francia, y Francia lo que hace es darle un estatuto de carácter unilateral, para que tuviera todos los elementos básicos de una institución. Fijaos qué progreso, o sea, qué consideración. Incluso hace una declaración Francia en la que dice: entendemos que SHAPE es una organización internacional y como organización internacional le damos estos elementos institucionales, ¿no? Pero lo más curioso es que estamos hablando de la OTAN, y la OTAN es una organización internacional
concho, y si una institución de OTAN, que es SHAPE, es también una organización internacional, ¿de qué estamos hablando? No sé de lo que estamos hablando. Pues sí, sí sabemos de lo que estamos hablando. El World Bank, el Banco Internacional. El Banco Internacional está hecho de 5 organizaciones internacionales, con funciones completamente distintas, con inmunidades completamente distintas, porque algunas de ellas entran en el mercado para buscar préstamos. Entonces varían, hay una variante de las inmunidades muy fuertes y inmunidades muy bajas. Es una cosa parecida en la OTAN. La OTAN es una organización internacional hecha de organizaciones internacionales. Fíjate qué constructo, ¿no? Es un constructo además que, hasta donde yo sé, solamente hay esas 2 organizaciones. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque vosotros, que representáis a Argentina, estabais en todos esos diferentes comités que creaban las organizaciones internacionales. Según su función o el objetivo para aquel que creíais que tenía que funcionar, visteis que era bueno que estuvieran hechos de distintas organizaciones internacionales. Eso es una maravilla desde el punto de vista del derecho internacional institucional. O por lo menos algo que cautiva a los que nos consideremos, no sé si especialistas o interesados en derecho internacional institucional, derecho a las organizaciones internacionales. Porque el clásico, si os acordáis en la facultad, cuando habéis dado derecho internacional y habéis dado la parte de organizaciones internacionales, entramos ya al clásico de las categorías, muy básico, eso ya está bastante superado desde el punto de vista del estudio. Yo creo que tampoco aporta nada al estudiante y mucho menos al investigador, porque el reto que se encuentra de cómo han evolucionado, cuál es la dinámica, no cómo han evolucionado, sino cuál es la dinámica, porque esto es un movimiento continuo de las organizaciones internacionales al que llega en el año, como en mi caso, yo tardé muchos años en licenciarme por una cuestión de que yo trabajaba, estaba en el ejército y tardé muchos años en licenciarme. Yo cuando terminé en el 97, a mí no me sirve de nada lo que yo he estudiado Derecho Internacional Público en la parte de las organizaciones internacionales. No veía el dinamismo, era como una foto fija. Y la maravilla del Derecho Internacional Institucional, el Derecho de las Organizaciones internacionales, es que hay que mirarlo como un momentum, como dicen, como un proceso dinámico que está continuamente en construcción. ¿Y también por qué ocurre eso? Porque, lo hablábamos antes, que será una discusión bastante interesante, porque hay algo que se nos olvida a muchos internacionalistas, y es que el derecho internacional público, cuando habla de organizaciones internacionales, tiene también un elemento que forma parte de ese propio derecho internacional público, y es el derecho interno de las organizaciones internacionales, fundamental. Por ejemplo, hablamos antes de los tribunales internos que dan las garantías de fair trial, por ejemplo en Europa, con el acuerdo número... Yo creo que es una cosa parecida también aquí en Iberoamérica o en América. Y es el artículo número 6, que es el fair trial, para garantizar que siempre hay un elemento que permite el momento de presentación de pruebas, etcétera, etcétera, de carácter independiente, que está revisado con carácter independiente e imparcial. Bueno, pues todos esos elementos forman parte de la OTAN, pero la OTAN va evolucionando. Entonces estamos, como que en los años 50, digamos que, en la realidad está el momento de la Guerra Fría y hay evoluciones, pero se queda un poco parado desde el punto de vista internacional hasta los años 60, cuando Francia decide irse a la estructura militar integrada. Pero fijaos, otra curiosidad también desde el carácter institucional. Cuando el Consejo del Atlántico Norte, que es el elemento, digamos, la plenaria de la OTAN, donde se reúnen las naciones, donde está el elemento intergubernamental más grande, o sea, la decisión se tomaba entonces de carácter unánime y el resultado es siempre una resolución. Hoy, si vais a la página web de la OTAN, las decisiones son por consenso, de carácter con procedimiento de silencio, y el North Council, el Consejo del Atlántico Norte, el producto no son resoluciones, sino decisiones. Eso ahora os explico por qué. Pero esos son elementos de evolución, esa dinámica. Bueno, lo que ocurre en esos años 60, se produce toda esa evolución y entramos en un momento en el que se crea el muro de Berlín, donde realmente empieza la Guerra Fría, y la OTAN, digamos, está en el momento de la gran disuasión. No necesita grandes desarrollos institucionales porque ya están hechos y porque además la disuasión está funcionando. Pero en los años 70 también hay una evolución dentro de las organizaciones internacionales donde se busca una mayor representación de los países pequeños o una mayor igualdad soberana, ese es el término. En la OTAN hay países muy chiquititos. Yo de donde vengo, en Bélgica, en 2 horas estoy en Londres, en París, en Colonia,
en sudeste o en cualquier sitio, en 2 horas. No es aquí. Entonces, los países chiquitos necesitaban sentirse tan iguales como los Estados Unidos, teniendo en cuenta que los Estados Unidos pagan un 23% del presupuesto de la OTAN. El presupuesto de la OTAN es un 0,1% del presupuesto de la OTAN, es nada, cero, muy poco dinero. Pero se querían sentir iguales. En ese momento, la dinámica que hay en las organizaciones internacionales es empezar a hablar de mayoría. No funciona en la mayoría de los comités o de las agencias por ejemplo, de Naciones Unidas, que es donde vosotros, como representantes de vuestra nación, vais viendo también, porque cuando hay reuniones de jurídicos también lo hacéis en la OTAN, o lo hacéis en la Organización Internacional de Telecomunicaciones, o lo hacéis en la ONU propiamente dicha, o lo hacéis en cualquier otra agencia, en la Organización de Propiedad Intelectual, cualquier otra, o en el OHR, en el ACNUR, vais a ser siempre los mismos. En esas dinámicas os dais cuenta que no funciona la mayoría y se crea otra cosa que es preciosa y que creo va a durar mucho tiempo, que es el consenso. En otras se le incorpora un elemento que es por silencio. Y que ahora es la maravilla del consenso, fijaos. La diferencia en la unanimidad, hay varias escuelas, pero digamos que esto es la práctica. En la unanimidad y el consenso tiene una satisfacción de carácter político. No olvidaros que no tenemos que ser jurídico-céntricos. Las cuestiones son siempre políticas. Y una de las herramientas de la decisión política conjunta a través de los representantes democráticos es el desarrollo del derecho. Pero fijaos, la unanimidad requiere un elemento, y hay varios casos, os recuerdo un ejemplo, que a veces es feo para las naciones. Las naciones se tienen que quitar el velo, se tienen que manifestar. En la unanimidad estamos todos alrededor de la mesa y se ve quién levanta el dedo, y no solamente quién le ve, sino la justificación. Y eso en la opinión pública a veces es muy duro. Muy duro. Fijaos, por ejemplo, la incorporación o de lo que hoy se llama Macedonia del Norte, para Grecia. No os digo nada. Y mujeres griegas. Eso era como el imposible. Sin embargo, el consenso permite un elemento, a veces no puedes escapar de la unanimidad, y os voy a contar el caso de la OTAN. El consenso tiene una cosa preciosa, que es, ponemos una cosa encima de la mesa que llevamos discutiendo entre nosotros, lo que no se sabe, puede ser desde años a meses, o desde meses a años, y de repente llega el Consejo del Atlántico Norte y se dice, chicos, tenemos aquí encima esto. ¿Alguien tiene algo que decir en contra? El que tiene algún problema de opinión pública hace así. Venga, lo hacemos. Y otra cosa muy importante, la contribución. El que tiene algún problema de opinión pública no contribuye a esa iniciativa. Cuando veáis, por ejemplo, que la OTAN despliega en un sitio, contar qué naciones, lo que se llama Troop Contributing Nations, cuántas contribuyen. Nunca veréis las 30. Porque en Europa, también aquí, hay cuestiones históricas que hacen que Grecia esté muy cerca del mundo ortodoxo y por lo tanto cerca de cuestiones de Serbia, y ahora ya no tanto, pero hasta hace poco también cerca de Rusia. O Turquía, un actor también interesante dentro de la OTAN. Quizá no tanto en el oeste de Europa, pero bueno, hay cosas. Y todos esos elementos permiten que no haya una cosa en la OTAN, que no sé si es bueno o es malo, el Brexit. Tú no verás que nadie se va a ir de la OTAN, porque todo el mundo juega a la carta y además protege, con estos mecanismos jurídicos que nos hemos dado, protege su opinión, se protege el decisor, se protege de la opinión pública. Fijaos, ahora os estoy mezclando, os estoy dando con elementos jurídicos, os estoy dando cuestiones de análisis de relaciones internacionales o de ciencia política. Pero es que tiene que ser así. Yo hay una cosa también que me pasó, y os cuento también mi experiencia personal. Yo venía del mundo del derecho y ya cuando soy bastante mayor decido hacer mi máster de Relaciones Internacionales en la Future School en Tufts University. Porque me daba cuenta que después de trabajar mucho en organizaciones internacionales, yo me había vuelto demasiado jurídico. Y me faltaba el elemento político, de análisis político de las cosas. Porque si no, te vuelves demasiado inflexible desde el punto de vista jurídico. Mi segundo, que es un alemán, no sé si segundo tenéis origen alemán, son muy cuadriculados. Pero realmente,
Y muchas veces, no, entonces ¿por qué esto no se puede hacer? Porque es así. Ya, pero tú al decisor, al decision maker, tú no le puedes decir que esto no lo puede hacer. Tú le tienes que decir que si hace esto, desde el punto de vista jurídico hay estos elementos de riesgo. Y él, en la fórmula de la ecuación que hablábamos antes, en la ecuación de la toma de decisión, que tiene muchos factores y muchos de ellos son constantes, él va a incorporar la L de legal, o la J de jurídico, y va a hacer un cóctel y va a tomar la decisión. Pero no le puedes imponer con grandes negaciones que no haga una cosa. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Muchos de nuestros políticos, más listos o más tontos, o menos formados o más formados, pues saben dónde está también el peligro jurídico y pues saben las cosas jurídicas. Siempre hay que tomar a nuestros decisores como alguien que tiene cierto criterio. Y además es su función. La función del asesor jurídico es dar un consejo de carácter jurídico, sabiendo que otros, que a lo mejor en la toma de decisión va a valorar mucho más la parte política, o la parte de inteligencia, o la parte humanitaria. Acordaos, Coso, muchos de vosotros sois jóvenes, pero Coso en 1999 se lanza una campaña de 77 días donde se bombardea sin ningún mandato en posiciones serbias. Serbias, que incluso hay la embajada china y hay un centro de comunicaciones. Desde el punto de vista jurídico, para cualquier jurídico, la pregunta era, ¿es esto legal o ilegal? Claro, yo trabajo en la OTAN, yo me callo. Pero como jurídico digo, ¿es ilegal? Pero, ¿qué pasó con los decision makers? Estaba Madeleine Albright. Madeleine Albright se dio una vuelta, el tour de Madeleine Albright, intentó convencer a todas las naciones de decir, chicos, aquí hay un desastre humanitario. Aquí tenemos que intervenir. Y una cosa que luego voy a comentar desde el punto de vista jurídico también en mi tesis. Entonces se decide hacer un bombardeo sin un mandato nacional. Una aberración de... Cuando veníamos desde el año 95, que es donde es la gran explosión de intervenciones de carácter humanitario, a partir, sí, desde el año 95, quizá un poco antes, pero la grande que empieza en Bosnia-Herzegovina, donde todas las naciones tiran para tener un mandato del Consejo de Seguridad. Un mandato que viene, por supuesto, al capítulo número 7, capítulo número 7, ¿no? El uso de todos los medios disponibles para imponer la paz y la seguridad internacionales. Pero eso ocurre. ¿Tú crees que si Madeleine Albright hubiera escuchado a los jurídicos, hubiera bombardeado? No hubiera bombardeado. Hay una cosa que dice Fontanelli desde el punto de vista del derecho penal, pero que yo uso, que he traspuesto al derecho internacional por desde mi punto de vista, y es la desobediencia dentro del sistema, ¿no? Lo que pasa es que esto es muy peligroso. La desobediencia dentro del sistema para defender el sistema. Es decir, si no funciona el Consejo de Seguridad, tú te inventas algo. Para que el Consejo de Seguridad creas una burbuja alrededor del Consejo de Seguridad. Fijaos, algo que parece tan moderno como sería la intervención en Kosovo, que sería, chicos, sabemos que Rusia se opone. No va a haber forma ninguna de mover a Rusia, porque es Serbia. Fijaos, aquí necesitas saber relaciones internacionales. Ya solamente ser abogado no te vale. Dice, bueno, muy bien, ya entendemos la relación. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues vamos a bombardear. Bueno, ¿y tú qué alegas aquí? Bueno, desastre humanitario. Cosa que ahora Rusia está usando en Ucrania y está usando en otros sitios. Fijaos qué peligroso, ¿eh? Un arma de doble filo. Pero es que lo hizo la OTAN en 1949. El Consejo de Seguridad estaba bloqueado, entonces decide crear algo para la defensa. Sí, hay una defensa. ¿Y qué es lo que hace el Tratado del Antiguo Norte? Menciona 7 veces el Consejo de Seguridad, diciendo, chicos, vale, no funciona, pero sigue siendo el elemento. Le comunicaremos, le diremos. Si hay cualquier tipo de intervención, será proporcional. Se lo comunicaremos y además lo pararemos si nos lo dice, estando muy serio. Esta lucha continua, esta relación de amor-odio, no, de hermanastras. Yo tengo un libro muy chiquitito que digo el derecho internacional y las relaciones internacionales, las hermanastras. Entonces, que se quieren pero se odian. Y es esa relación, ese equilibrio entre el derecho internacional y las relaciones internacionales, o la propia ciencia política, o la política en sí misma aplicada, es lo que hace esto casi un recurso infinito. Lo hablábamos también antes. La maravilla, bueno, yo lo veo claramente que yo estoy completamente contaminado por el hecho de ser jurista y siempre voy a decir cosas buenas, ¿no? Pero es algo fantástico porque para el investigador esto no se acaba nunca. Yo creo que
usando las palabras de Emiliano, que suena fatal, no hay nada mejor y peor que lo de la guerra de Ucrania para los juristas. Desde el punto humano es un desastre y no sabemos casi todo, y eso que es una de las guerras con mayor información. No creo que haya nada secreto hoy sobre esta guerra, lo digo yo, que yo manejo información clasificada, y yo lo que veo clasificado está en el periódico, sobre todo en el The Guardian. No sé lo que tiene el The Guardian, alguien tiene que estar pasando información. Y así que eso, si queréis saberlo todo, leer el The Guardian, que lo tiene perfecto ahí. Y lo que os quería decir es eso, que desde el punto de vista de un jurídico, la guerra de Ucrania es los próximos 10 años de tesis, de artículos referenciales o seminales, como dicen en inglés, y de tesis doctorales. Porque además en todo el amplio espectro de las relaciones internacionales, del derecho de la guerra, del derecho internacional humanitario, derechos humanos, es amplísimo. Y lo que viene detrás. Ya hemos visto ayer, por ejemplo, el primer juicio a un soldado ruso, sin que sea de carácter internacional. Cuidado. Y os adelanto, por ejemplo, yo como os digo, tengo mucho contacto con la academia, y 2 semanas antes de venir aquí estuve con el profesor Jan Wouters, que es muy famoso en el mundo belga e internacional, desde el punto de vista no tanto del mundo del derecho internacional institucional, pero del mundo del derecho internacional humanitario y relaciones con Naciones Unidas, con Roja, ICRC, el Comité de la Cruz Roja Internacional. Y me decía el otro día que había una reunión en Vilnius, en Lituania, de profesores internacionales de cuáles serían los pasos que habría que dar para crear un tribunal internacional para lo que está pasando en Ucrania. Fijaos, la gente va con los deberes, van haciendo los deberes. ¿Se dicen los deberes aquí? Sí. Van haciendo los deberes ya. Es decir, que cuando haya algún grupo de políticos que tenga el valor, aquí empiezan las relaciones internacionales, de ponerle cascabel al gato ruso y decir que se va a crear un tribunal internacional, y lo que eso costará políticamente a todos los que han tomado decisiones en Rusia para la invasión de Ucrania, ya los profesores se están preparando. Pero no solamente eso, sino que ya con carácter internacional, la OSCE, la Organización de Seguridad y Defensa en Europa, OSDE, no sé cómo se dice en español, sí. Ya ha formado un equipo, lo hablamos también antes, de custodios de pruebas de los crímenes de guerra. Fijaos la gente cómo va. ¿Por qué? Porque todos nosotros, la mayoría, los juristas y la gente que se dedica a tomar la decisión, venimos aprendiendo mucho desde el año 95. Entonces vamos viendo cómo se pierden situaciones que han sido flagrantes desde el punto de vista de violaciones del derecho internacional humanitario, también de los derechos humanos, no lo mezcléis nunca los dos. Cómo se pierden porque faltan elementos básicos ante un tribunal de justicia independiente e imparcial. Y hoy se trabaja así. Uno de los contactos que teníamos en Ucrania desde hace mucho tiempo era de la Universidad de Mohila y de una ONG que se dedicaban principalmente a las cuestiones que se llama lawfare o guerra jurídica, que nosotros llamamos vigilancia jurídica, y desde el punto de vista más moderno, counter-lawfare, o mucho más moderno, inteligencia jurídica, que es una de mis pasiones. Cómo desde el punto de vista del derecho puedes sacar un montón de información que sirve para predecir conflictos. Y no solamente os contaré otro secreto interesantísimo, un secreto académico. Se me dio esa atracción. Es que cuando entro en el lawfare y en el uso de la inteligencia jurídica, nosotros hicimos una predicción, os cuento la anécdota, una predicción. Aproximadamente desde verano se empieza a saber que se prepara una invasión de Ucrania, ¿no? Todo esto, imaginaos tú, cuando no sabes algo, no lo sabes. Esto, bueno, si no lo sé, no lo sé. Y si sé algo, lo que sé no quiere decir que vaya a pasar. Esto es un poco para los que, si no sabes cómo funcionan los profetas, la gente dice, profetas como que algo que va a pasar seguro. No, el profeta te dice que si haces esto, pasará esto. Y si haces esto otro, pasará este otro. Y si no lo haces, no pasará. Pero no te dice que va a pasar seguro. Esto es un poco también la misión de los analistas de inteligencia o de los analistas, en este caso, de cuestiones de guerra jurídica o de vigilancia jurídica. Bueno, nosotros un poquito antes llevamos viendo cuál era toda la producción jurídica rusa. En verano
hay como una especie de información que viene desde otro lado, que viene a informarnos que parece ser que va a haber una invasión. Pero bueno, como bien sabéis, en octubre-noviembre empieza a haber la creación, se empiezan a acumular fuerzas hasta el número, no se sabe muy bien, entre 175.000, 200 y pico mil. Y una cosa interesantísima, para esto ya es también mucho de relaciones internacionales y los especialistas en seguridad y defensa, que te van a decir, no hay ningún Estado, ningún país, ninguna nación, como queramos llamarlo, que pone toda una logística y toda una infraestructura y todo un montón de material en un sitio para no hacer nada. No se hace. La disuasión funciona de otra manera. La disuasión no se hace poniendo un 30% de tu ejército de tierra, hoy ya el 65% ruso, en disponibilidad en las fronteras de Ucrania. Es que iba a pasar algo. ¿Cuándo? Eso era la gran duda. Ahí es cuando entra la cuestión jurídica. Nosotros hacemos un seguimiento a todas las decisiones, desde carácter presidencial, desde carácter de la Duma parlamentaria, sobre Donbass, las dos provincias, Lugansk y Donetsk, y sobre Ucrania, o que informan actividades internas rusas. Y os puedo decir, era como tener un espía en el Kremlin. Es que iba desarrollándose claramente todo el proceso. El último, los acuerdos del Donbass. Hay dos acuerdos con la República autodeclaradas independientes, y hace un acuerdo de cooperación, así es como lo llaman, no de defensa y seguridad, de cooperación entre la Federación Rusa y las dos. Es muy interesante porque esto era de madrugada y empezamos a hacer la traducción en ruso. Os adelanto que la traducción en ruso que hice yo fue en Google y funciona. Luego se lo dimos a los especialistas y bueno, esto es verdad o está hackeado. Y lo más interesante es que, si no me equivoco, creo que es el artículo número 13, es cuando habla de las cuestiones de seguridad y defensa. Entonces, qué casualidad que ocurre el día 21 por la noche y la invasión ocurre a las 4 de la mañana del día 24, a lo cual ya información ya no de carácter jurídico, sino de carácter de inteligencia, nos informan el día antes, hoy a las 4 de la tarde va a pasar esto. Pero lo más interesante de todo esto es que si pensáis que la OTAN o los Estados Unidos tienen un montón de información, es que los rusos también tienen mucha información de lo que hace la OTAN y lo que hacen los Estados Unidos. O sea, aquí es tan transparente lo que hacen unos como lo que hacen nosotros. Así que ser espía para los rusos o para los americanos poco importa porque se sabe todo. Pero lo más interesante es que la cuestión del análisis jurídico de la situación estaba en paralelo con las cuestiones de inteligencia, con las cuestiones ya, si queréis, de espías. ¡Qué casualidad! Eso abre un marco enorme para los juristas que antes no existían. Nosotros cuando tuve un equipo que lo llevó en general sobre esto, y le contaba también al profesor que hace como 2 meses hemos venido de París y Francia está desarrollando equipos jurídicos que hacen esta vigilancia de carácter jurídico para ver cómo se desarrollan, sobre todo China. Y ahora nos iremos al mando Indo-Pacífico de los Estados Unidos a hacer un training, a hacer un entrenamiento de juristas norteamericanos sobre esta cuestión, de cómo se hacen los análisis. Muy simple, es todo lo que se llama open source, todo disponible en Internet, o sea que no hay que hacer nada más que tener una buena metodología. Bueno, con esto lo que os quiero decir es que fijaos cómo desde una organización que parte de cuestiones puramente de seguridad, se transforma en una organización de seguridad y defensa, luego una organización que proyecta fuerzas fuera de su área de responsabilidad, incluso llegamos hasta Afganistán, ahora mismo está en Irak, con lo que haya pasado en Afganistán, que yo también tengo mi elemento crítico, y de repente esta organización se encuentra en una situación donde se revierte a la defensa del territorio debido a lo de la invasión de Crimea en 2014 y ahora la invasión de Ucrania. Fijaos, una organización que es capaz de flexibilizar. Eso te demuestra las dinámicas dentro de una organización. Pero es que yo os hablo de la OTAN, pero que puedo hablar de la Organización Internacional de Telecomunicaciones, en la que estuve 9 años representando dentro de la delegación española, donde variabas completamente. Y os voy a decir, año 91, yo recuerdo que fuimos a entonces se llama Conferencia Administrativa, Radioconferencia Administrativa Mundial, así se llamaba. Y era curiosísimo, porque entonces empezaban los teléfonos móviles, los celulares. Me acuerdo que apareció Motorola con un ladrillo, como esto de grande. Lo más interesante era el rango de frecuencias que se iban a utilizar.
una organización que se fijaba poco en la radiofrecuencia que no fuera la de onda larga o la de aficionados. Era la mayor inversión dentro de la rama de radiofrecuencia, sino la de landlines, ¿no? Lo que se llama comunicaciones terrestres. Fijaos, hoy la mayor función de la organización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es todo onda. Es todo onda y además requiere una constitución y requiere un acuerdo multinacional, que es el Acuerdo Multinacional de Radiofrecuencias. Tan interesante es que hay observadores de compañías privadas. ¿Por qué? Porque hay un montón de dinero ahí. No solamente eso, sino que como tenemos el desequilibrio de las distintas organizaciones, de los distintos estados más desarrollados o menos desarrollados, fijaos, lo que en cuestiones de tecnología en Europa o en Estados Unidos o por ejemplo aquí en la parte sur de Sudamérica está muy avanzado, esto es prácticamente imposible en zonas, por ejemplo, de África o en zonas de Centroamérica, donde retrotraer frecuencias para poner móviles supone dejar a zonas sin coberturas de carácter de emergencias. Pues todos esos equilibrios ha hecho que la Organización, por ejemplo, Internacional de Telecomunicaciones evolucione a tener mayores competencias o mayores sistemas de arbitraje o mayor desarrollo, por los 3 puntos básicos, o cuestiones que son más de carácter humanitario, hasta el punto que se ha creado unos trust funds, la traducción en español, para que hable bien inglés, trust funds, como donaciones, fideicomisos, para permitir que el desarrollo tecnológico no se quede parado por los países, los estados que están menos desarrollados. Fijaos que todo eso se hace con legislación de carácter internacional y legislación interna, el legal order de la organización internacional. Bueno, os he contado un poco cómo es la evolución y el proceso y ese dinamismo que tienen las organizaciones internacionales, que todas más o menos beben de las mismas fuentes, que no solo la práctica de la organización internacional hace que sea dinámico, sino también el mundo académico en el que vosotros estáis. Yo me he quedado impresionado del gran valor que el mundo académico incorpora a las organizaciones internacionales en su desarrollo. Por eso es muy importante, yo os aliento a todos vosotros que en vuestras capacidades tengáis siempre una experiencia internacional, que podáis trabajar fuera, o que tengáis una participación en cualquier organismo dentro de Argentina que tenga proyección internacional o en la que podáis colaborar de carácter tanto mundo académico como la cuestión de conocimiento en inglés de practitioners, porque os va a dar una visión y os va a dar la posibilidad también de contribuir con vuestra experiencia y con vuestros conocimientos. Bueno, me quedo ahora abierto, podríamos estar hablando mucho más tiempo, pero bueno, está un poco fragmentado lo que os he contado, pero la idea es eso, el derecho penal institucional, lo que conocemos más en español como el derecho a los servicios institucionales, es muy dinámico, bebe más o menos de las mismas fuentes. La OTAN es un ejemplo en el que se puede ver aplicado, pero que otras organizaciones tienen más o menos las mismas soluciones dentro de ese elemento básico que os dije antes de sus functions and purposes, dentro de la función. El concepto funcionalista que es bien antiguo, ¿no? Pero que Michel Virali, digamos que lo plasma en sus escritos de lo que él llama la organización, cuando hace una autopsia suena fatal porque parece que está muerta, pero vamos, una disección de las Naciones Unidas desde el punto de vista institucional, y llega hasta el punto de demostrar que los elementos funcionalistas son claves en las organizaciones internacionales. Luego Kennedy también lo hace cuando hace el análisis de la Sociedad de Naciones, del League of Nations. Entonces, todo eso crea una escuela en la que se empieza a ver las organizaciones desde ese punto de vista institucional y no desde el punto de vista más político. Y echa de lado así, a los politólogos que se habían adueñado un poco del análisis de las organizaciones internacionales, y nosotros los juristas entramos, no diría yo por la puerta grande, pero vamos afianzando un análisis que no existía en ese momento de las organizaciones internacionales, y hoy es muy rico. Desgraciadamente está casi todo escrito en inglés, o todo,
Pero es un mundo muy abierto, sobre todo en las facultades de Derecho de los Países Bajos, de Holanda y de Bélgica, no tanto de Francia, empieza a abrirse en Francia, y por supuesto en los Estados Unidos. Lo que pasa es que los Estados Unidos, yo que he estudiado allí, tiene una visión muy norteamericana de las cosas, no malo, sino muy norteamericana. Entonces, la visión ecléctica la habéis encontrado del Derecho Internacional Institucional en Bélgica y quizá en Finlandia también, con el profesor Clavers, que viene de Holanda. Esto es un poco, y con esto prometo acabar, lo hablábamos también antes, y esto es como cuando tú decides especializarte en algo, ¿no? No, yo voy a ir a Harvard. Hombre, tener un título de Harvard, como lo digo yo, se te abren todas las puertas, porque si eres Harvard eres Dios, aunque no hayas estudiado nada, aunque no sepas nada. Pero lo más importante es tus profesores. Tú tienes que hacer tu máster con tu maestro, y volvemos a la Edad Media. El aprendiz sigue al maestro. Busca el mejor equipo de profesores, porque de ahí es éxito seguro. Probablemente sea que la UBA. Hombre, la UBA es importante, pero no Harvard. Pero no importa, si tienes un buen profesor, un buen maestro, o un buen grupo en tu, lo que dicen, el faculty de profesores, no sé, el mundo se pone a tus pies. Hay que trabajar, hay que seguir investigando. Pero eso es fundamental. El grupo de maestros, el grupo de investigadores es fundamental. Bueno, quería decir eso, pero quedamos ahora emplazados a seguir discutiendo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. La verdad que creo que diste un panorama sumamente interesante, no solo de la OTAN, sino además de las organizaciones internacionales. Acá hay muchos y muchas estudiantes de la maestría en Relaciones Internacionales que veo ahí distribuidos, muchos de los cuales están trabajando sobre organizaciones internacionales. Y además esto que me parece, y digo esto como para abrir, quizás a ver quién quiere hacer preguntas o comentarios, esto de empezar a permear algunas fronteras, ¿no? Esta idea de que el derecho y las relaciones internacionales, ¿no?, son como las dos caras de la moneda, y que muchas veces una mirada estrictamente jurídica siempre ve las cosas parcialmente, y que por lo tanto hay que tener las herramientas también para poder ir y venir desde la política al derecho y a la inversa. Y después esta otra frontera entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Esta idea de que la formación teórica siempre se enriquece a partir de una perspectiva pragmática, y que todo individuo que trabaja, digamos, en cuestiones prácticas siempre percibe las cosas diferentes y toma distancia y analiza alguna cuestión teórica para volver, digamos, a su acción, ¿no? Me parece que ahí está un punto interesante, estos cruces que Andrés mostró muy bien. Bueno, me imagino que debe haber preguntas cuantiosas. Ya veo alguna mano por ahí que tímidamente me da... adelante, no sé si quieren preguntar en voz alta, sí. Si se escucha. Una pregunta al Sí. entrevistador. Desde el punto de vista político de que quiero hacer la consulta, ¿no, Milita? Si bien en el 89 cae el mundo de Berlín y en el 91 se desarma el Pacto de Varsovia, digo, la visión de Estados Unidos en la OTAN y de los países de la Unión Europea no han sabido ver toda la conflictividad que se armó después del Pacto de Varsovia, en el sentido que Rusia intervino en todos los conflictos de los países de Europa del Este. Primera parte de la pregunta. La segunda vez, como también está sentado China y Rusia en el Consejo de Seguridad, ¿cómo ve la OTAN que China observa este evento? Y el tercer punto es, ¿cómo ve también la OTAN desde el punto de vista político lo que puede hacer Corea del Norte, que también es un país bastante peligroso? Bueno, vamos a empezar por la del final, porque es la más fácil. No es la más fácil porque en Corea del Norte, tened en cuenta que cualquier actividad de las instituciones de la OTAN requiere un mandato del Consejo de Seguridad, del Consejo Atlántico Norte, basado en lo que sea. Fijaos, ¿Podrías acercarte al micrófono? Sí, de lo que es, por ejemplo, Corea del Norte no hay nada. Y, por ejemplo, China, que está tan lejos, eso solamente, ese mandato será en diciembre de 2019. Que la OTAN empiece a echar un vistazo, que es lo que hace China. Teniendo en cuenta que la distancia es enorme y ya medios físicos no hay. Serán de algunos de los países de OTAN que pueden tener una visión mucho más regional, ¿no?
En el caso sería los Estados Unidos, ¿no? Porque no hay nadie en esa zona que no sea los Estados Unidos y Francia. Paso a la primera pregunta, o a la primera reflexión. ¿Qué es lo que hace la OTAN en el año 89-91 con respecto a Rusia? Es que en Europa continental, hay una idiosincrasia con respecto a Rusia eterna, que es que siempre se le quiere dar una oportunidad, siempre se la quiere integrar. Entonces, cuando Rusia se muestra favorable, cuando hablo de todo esto, lo hablo con un relativismo que no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos favorable. Por ejemplo, cuando Boris Yeltsin o Gorbachev en principio, y luego Boris Yeltsin empiezan a mostrar un talante abierto, de hecho, el Glasnost y la Perestroika, esa es la traducción, la OTAN se abre completamente. Y la OTAN crea una cosa que se llama la Comisión Ruso-OTAN, que es donde hay un tratamiento igual y no se discuten todas las materias de seguridad. Se llega a una cosa que se llama, si lo traduzco bien, algo así como el acuerdo marco, que no es de carácter vinculante, pero está escrito en términos muy jurídicos, exacto, donde se habla de las fronteras, que sabes que se llama el elemento fundamental. Siempre hay una intención de incorporar. El único problema es que Rusia es muy grande, que Rusia es muy variable. Entonces, por ejemplo, una incorporación a la OTAN, que sería ideal, prácticamente es muy dificultoso, precisamente por esa intergubernamentalidad, por ese carácter intergubernamental de la organización, donde probablemente muchas de las actividades quedarían paralizadas. Un poco, y esto yo lo hilo con lo que me has dicho de cómo ve la OTAN el Consejo de Seguridad, sabiendo que China y Rusia están. La OTAN no se pronuncia sobre las cuestiones, pero sí es verdad que dentro de los P5, dentro de los P5, de los permanentes 5, hay 3 estados que son de la OTAN, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Entonces, en la medida en que coincidan los intereses, ya sabes tú que decía Churchill, no hay amigos y no hay intereses. En la medida en que los intereses de esos 3 estados coincidan con la OTAN, se verá manifestado algo de la OTAN en el Consejo de Seguridad. En la medida en que no coincidan, no. Pero lo que es el Consejo de Seguridad simplemente no entra en eso. Son cuestiones que no se discuten. Es mucho más simple, lo hablábamos también antes de la OTAN, la maravilla de la OTAN, lo malo de la OTAN, es que en realidad la OTAN depende única y exclusivamente de lo que los países estén dispuestos a contribuir a esa acción común. Si no deciden contribuir, no hay OTAN. Y si deciden contribuir, hay OTAN. Y siempre, recordad esto también, el mínimo común denominador. Nunca va a ser el máximo, siempre va a ser el mínimo común denominador. ¿Por qué? Porque tienes que poner junto a 30 voluntades distintas, con conceptos geoestratégicos y geopolíticos completamente distintos, con culturas completamente distintas, con entrada en la OTAN en época completamente distinta, por intereses completamente distintos. Entonces, claro, poner eso en una decisión común significa que si vamos al 10, nunca vas a llegar al 10. Porque el 10 dice, no, el 10 me perjudica, no, lo bajan. Y se queda siempre en el 5, en el 6, siempre sale, aquí no sé si lo decís, el aprobadillo. El aprobadillo. Nunca va a ser un 10. Es imposible. Tampoco lo es el Consejo de Seguridad. Cuando vas a las resoluciones del Consejo de Seguridad, por ejemplo, la intervención en Libia, pues no se discutió en 1970 y 1973, las 2 resoluciones. Hasta el punto que Rusia, que lo había aprobado, dijo, yo no lo interpreto así. Era, por ejemplo, la protección de zonas zonas habitadas. La discusión fue fantástica. Y eso que estaban allí. Pero eso, se bajan a mínimos, a mínimos las decisiones para que todo el mundo se encuentre a gusto. Y eso, claro, a la hora de aplicarlo, tiene una dificultad. Pero muchas veces
la eficacia de aplicación de cualquier decisión, no hablo de la OTAN, siempre es relativa. Y luego está la contribución de los países. Los estados tienen sus problemas en cuanto a la visualización de lo que hacen. Ocurre mucho en África, ¿no? La intervención en África de ciudadanos blancos nunca es bienvenida. Entonces, las Naciones Unidas, a la hora de sacar fuerzas que no sean blancas y ponerlas allí, y que sean eficaces en un concepto occidental de la aplicación, es complicado. Son equilibrios que van en contra de la efectividad. Ya no hablo de la eficacia, sino de la efectividad. Es muy difícil. Es que eso es la maravilla también del derecho internacional o de las relaciones internacionales, que el profesor de Derecho Internacional, que es el catedrático en la Juan Carlos I, siempre decía, dice, si entendéis el principio de la relatividad, entendéis el derecho internacional público. Dice, bueno, tenemos que entender a Einstein. Dice, Einstein no, la relatividad. Hay mucha relatividad, todo es muy relativo. Lo que parece categórico o lo que parece el 1 más 1, 2, en derecho internacional no es así. Hay elementos fundamentales, como bien sabéis, incluso eso se ve mucho en el convenio de Viena, ¿no? En la Convención de Viena y los tratados. Consentimiento, proceso observado. Sí, no hay policía internacional. No va a poner la policía que ponga policía internacional. Usted lo está haciendo muy mal. Y ahora tiene que pagar una multa. Ni siquiera eso. Pero esa es la maravilla también. O sea, que el beauty también del derecho internacional es así. Sí. Sí. Siendo usted de la OTAN, estando interno de la OTAN, ¿qué opinión tiene usted personal y, si se quiere, la OTAN en sí, de lo dicho por Putin, que toma como amenaza, digamos, Ucrania quiera pertenecer a la OTAN, o, dentro de la misma pregunta, que sienta como que una amenaza que la OTAN se le acerque mucho a la frontera de Rusia? Bueno, mi opinión personal es muy, es que coincide con, si vais a la página web de la OTAN o las últimas declaraciones del secretario general, que es el secretario del Consejo Atlántico Norte. Hombre, esto es siempre yo le llamo la excusa del mal pagador, ¿no? Tienes que encontrar una excusa que te permita, como os hablaba antes de la guerra jurídica, tú tienes que crear una serie, tú tienes que construir el caso, ¿no? Build the case. Pero si hubiera sido ese el caso, fijaos, os lo voy a poner súper fácil para que lo entendáis. Que yo entre en la situación de Ucrania, con el Donbass, con las dos provincias, en un conflicto interno, bueno, guerra civil, ponlo guerra civil, calificado de guerra civil para que nos vayamos entendiendo todos. Es un elemento que para entrar en la OTAN, o para pedir entrar en la OTAN, porque no es que yo digo quiero entrar en la OTAN y entro en la OTAN. Es un proceso que se llama el MAP, el Membership Action Plan, el plan de acción de entrar como socio o así, o de socio, o de partner, o de parte, o de miembro. Es un proceso muy largo y es un proceso que tiene muchos capítulos, se llama así chapters. Y uno de ellos es que no haya conflictos limítrofes de fronteras. Rusia ya lo había conseguido. Por eso, cualquier excusa, pero es que incluso, fijaos, en la cuestión esta de guerra jurídica, de vigilancia jurídica, de inteligencia jurídica, toda la información de open source que estaba en los periódicos, que Rusia publicaba continuamente, era nosotros vamos a entrar en el Donbass. Si pasa esto, nosotros entramos en el Donbass, no vamos a ningún otro sitio, pues se van aquí. Fijaos, son todo excusas que no tienen ni pies ni cabeza. Que bueno, que las compramos, porque desde el punto de vista periodístico es más gracioso, pero desde el punto de vista jurídico, y hablo como jurista, no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de ciencia política, sitios de análisis político, tampoco. Tener en cuenta también que yo doy una clase también de análisis de foreign policy, o sea, de política exterior. Yo digo a mis alumnos siempre, cuando hagáis un análisis, porque me lo hicieron a mí en Fletcher, ¿no? Estudiar siempre al personaje, hasta el fondo, ya no es tan fácil. Fijaos, si alguien quiere saber quién es Putin, se va a YouTube, busca la entrevista con Oliver Stone y lo tiene chupado. Facilísimo. Y ahí sabe quién es.
Entonces, vas a ver un poco cómo funciona. Entonces, cuando proyectas la imagen que él da durante la entrevista, y está bastante, y controla bastante bien la entrevista, Putin, y lo ves proyectado ya, esto es una entrevista de hace 7 años, o 4, o 5, hace ya tiempo. Dices, es que lo que está pasando es él. Entonces no te sorprende. Ya te digo, que se quiera comprar, porque desde el punto de vista periodístico pues es más impactante. Sí, claro, ya te digo, si de verdad, si esa es la excusa, lo ha conseguido ya desde el año 2014. Crimea, Donbass. Ya no entraba Ucrania en la OTAN por esa cuestión, porque había que resolverla antes. O había sido un tratado donde renunciara a territorio y dijera, bueno, ahora ya mis fronteras son estas. Y ya no me preocupa. Ya me agarro cuestiones por aquí, sí. ¿Tenemos tiempo para una preguntita más? Sí. Sí, escuché su disertación, que un poco comprendí cuál es su enfoque. A ver, le quiero mencionar algo. Acá en Latinoamérica, año 1980, se creó el famoso TIAP, Tratado Interamericano de Aplicación Recíproca. Argentina tuvo una guerra con una potencia extranjera, europea, donde estaba la OTAN. Este TIAP estaba subvencionado en un 70% por los Estados Unidos. Esto lo remarco para tener un parangón, para poder tener una base. En el año 89, cuando se cae el muro de Berlín, año 1950, o 48, 49, cuando ustedes finaliza la Segunda Guerra Mundial, se divide el mundo, este y oeste, occidente y oriente. Se crean estos dos tratados, el Pacto de Varsovia, que en su momento Gorbachev le tramita a Yeltsin que se van a crear la Comisión de Estados Independientes, ¿sí? Pero eso no implicaba que van a estar fuera de la hegemonía, lo que era en ese momento el Imperio Soviético, sino que van a estar dentro de la Federación Rusa. Cosa que Occidente no hizo caso a ello, siguió avanzando hasta el día de hoy. Y el punto de inflexión al que yo me quiero llevar ahora es Ucrania. El equilibrio del terror, nosotros lo sabemos muy bien, que estaba entre los dos ejes, uno nuclear y el otro nuclear, ahí descansaba la paz. Ahora ese equilibrio se está moviendo hacia una posición totalmente que no sabemos a dónde va a llegar la humanidad con todo esto. Al margen de la OTAN, al margen del poder hegemónico de Rusia que en este momento está actuando. La OTAN lo está haciendo por intermedio de terceros países, suministra armas. A nosotros siempre nos vieron como el país trasero. ¿En qué desemboca todo esto? Ucrania es el punto de inflexión. No sabemos cómo va a explotar a nivel global. Ese es el temor. No la OTAN en sí, sino la humanidad. Completamente de acuerdo. Pocos comentarios. Solamente decir, en la expresión la OTAN avanza, no lo digo porque yo trabajé para la organización, sino hay que verlo desde el punto de vista de la decisión soberana de Estados de unirse a una organización, por las razones que sean. Sociedades de carácter democrático, no el Pacto de Varsovia, que eran impuestos. Es más, el Pacto de Varsovia se hace de carácter bilateral, tanto cuanto la OTAN es de carácter multilateral. Ahí reside, por ejemplo, el éxito de la OTAN. Como he dicho antes, el hecho de que sea un foro donde los Estados no están obligados a nada, el Pacto de Varsovia ¿Están obligados a qué? A recibir fuerzas rusas, hasta tal punto que estados que antes pertenecían al Pacto de Varsovia, cuando entran en la OTAN, ellos cambian la Constitución, antes de entrar en la OTAN, cambian la Constitución para decir que no habrá ninguna fuerza extranjera en su territorio. Lo que ocurre, cuando entran en la OTAN, ellos se dan cuenta que quieren tener cuarteles generales militares internacionales, estas inmunidades, estas que estaba contando, estos constructos institucionales. ¿Qué tienen que hacer? Cambiar las constituciones, de nuevo. Porque venían con tanto dolor institucional y social que deciden que ni siquiera nadie de ningún tipo, ni siquiera los Estados Unidos estará ahí, hasta llegar a cambiarlo. Ya sobre la cuestión nuclear, yo creo que es un elemento
bastante complicado, efectivamente. El equilibrio ha residido en la disuasión nuclear. Y ha sido durante 70 años. El uso del arma nuclear por parte de Rusia, no lo sé, eso, como digo, es siempre decir, hay que ver al personaje, ¿no? ¿Y de qué tipo? Cuidado, ¿eh? No podemos hablar de un match, una destrucción mutua, una destrucción general mutua o de carácter táctico. Eso es que no hay respuesta para, no lo sabemos. Pero hay una cuestión de la OTAN. La OTAN, eso también lo tiene como disuasión, pero ha declarado ya no sé cuántas veces desde el principio que ese no era su opción, de ningún tipo. Y no era su opción porque, a no ser que hubiera un fallo de cálculo, un miscalculation, la OTAN no iba a hacer nada, absolutamente nada. De hecho, no ha hecho nada. De hecho, lo que hace la OTAN es nada. Se hace siempre de carácter bilateral. Y esta expresión de así, de cómo se están suministrando armas, es una cuestión bilateral y está completamente abierta. Es más, el derecho internacional no lo prohíbe. Al contrario, dice a qué país, y no viola la neutralidad de un Estado. Si quiere contribuir con material militar a uno de los beligerantes, se puede hacer y no viola el derecho internacional. ¿Por qué es así? No lo sé. Pero es así. Y se está haciendo muy abierto. O sea, se está haciendo muy abierto porque los rusos lo están mirando también. Así, si mañana entran, no sé, Alfa Bravo Charlies, no sé lo que es, un arma Alfa Bravo Charlie, eso sale en el periódico mañana, ¿no? Yo tengo la aplicación de RT, de Russian TV, que en Europa está prohibida como webpage, pero no como aplicación, y los rusos no tienen ninguna medida en poner de manifiesto dónde entran, por qué entran, cómo entran, qué es lo que entra. Por eso los estados están siendo muy comedidos en lo que están dando. De hecho, me parece que el último avance, que es como si fuera una locura, me parece que es la República Checa que va a dar todos los carros de combate, ¿no? Como si los carros de combate fueran a cambiar ya lo hemos visto cómo funcionan los carros de combate últimamente. O sea, eso no va a cambiar el sentido de la guerra en absoluto. Y la parte que más me afecta como ser humano es ese elemento de la humanidad. El mundo no va a ser lo mismo. ¿Qué mundo va a ser? No sé si va a ser un mundo de guerra fría, de guerra naranja o de no sé, habrá que poner, alguien le pondrá un nombre, no es ahora, porque estamos en el medio de la tormenta. Perfectamente es un cambio y no sé en qué se va a basar. Si se va a basar en una manifestación más plástica de la amenaza nuclear o simplemente en una mezcla, en un avance a 100 km por hora, más, no 100, sino más de lo que había ahora en cuanto a la tecnología en las guerras. Y me parece que es lo segundo. Porque los drones son simplemente una imagen de lo que se viene encima. El hecho de que los drones comerciales, que estaban pensados para cuestiones comerciales, que se estén utilizando como observadores avanzados, eso era una cosa que Israel hacía, pero que nadie practicaba en ningún otro sitio. Nadie. Y sin embargo, hoy es el día a día. Y lo que viene, ya está en el periódico, ya está en todos los sitios, lo que viene es el láser. Ya han hecho las primeras publicaciones. Israel, Estados Unidos. La semana pasada creo que ha sido Estados Unidos y hace una o dos Israel. Y lo digo porque desde el punto de vista jurídico se tuvieron que hacer informes cuál era la validez dentro del derecho internacional humanitario del uso del láser. Porque claro, este láser, creo que jurídicamente el derecho natural, el derecho a la vida... Claro, pues la cuestión es qué es lo que hace el láser. El láser no le da una oportunidad a ningún combatiente. Desapareces. No es que te queme, es que desapareces. Claro, a ver, eso... Hay que dar una oportunidad al combatiente. El combatiente de verdad tiene que ser puesto fuera de combate con una desaparición completa. Está todo escrito por los comentarios de la Cruz Roja Internacional. Pero también estaba todo escrito en lo que se consideraba un combatiente y cuando aparecemos en Afganistán eso resurge y podemos decir ¿quién es un combatiente? El que por la mañana cuida a las vacas, bueno, no hay vacas, a las ovejas y por la noche coge una K-47 y ataca el nuevo gobierno afgano. Sí, ¿no? El famoso revolving door, ¿no? Y hay toda una diarrea de estudios jurídicos para explicar este fenómeno.
que aunque era conocido, ahora es mayormente usado. Todo va a pasar, si es que está todo escrito, o todo ha pasado ya, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay momentos históricos en que algo se usa más, mucho más de lo que se usaba. Y entonces, claro, nos crea alarma, porque cuando se usa poco, no se regula mucho o no se estudia mucho, pero cuando se usa en exceso, sí, como ahora venimos también hablando con uno de mis compañeros, está preparando un escrito de cómo es, ya no el uso de drones, sino para la destrucción de drones. Mira, bueno, pues lo destruyo y se rompe y se acabó y ya no es una amenaza. Pero ¿dónde lo destruyes? Es que eso puede causar efectos en el espacio terrestre que se proyecta hacia abajo. ¿En qué momento se considera una amenaza? ¿Estaría bien destruir el dron y se acabó? ¿O tienes que ir a buscar el centro de mando del dron? Claro, son cuestiones que, bueno, te sientas y llegas a analizarlas, pero necesitan muchos elementos. Yo creo que estamos en un momento en el que la humanidad está son un turning point, en un momento de giro. Lo que no sé es cuántos grados tiene ese giro y a dónde va la flecha, no lo sé. No lo sé. Yo pienso más en la cuestión tecnológica, quizá. Yo creo que es la respuesta fácil también, ¿no? Creo que está más orientada esa parte tecnológica. Y donde, sobre todo la responsabilidad de los estados, yo hablo desde un punto de vista muy jurídico, ¿dónde reside la responsabilidad de los estados, de los decisores y de los comandantes de las fuerzas que utilizan esa tecnología? ¿Y quién se quiere proteger detrás del uso de tecnología para evacuar responsabilidad? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que la responsabilidad siempre existe y siempre hay que buscarla. Se puede buscar desde aquel que crea el algoritmo de un sistema automático de armas, o el robot correspondiente, o aquel que lo dirige, o aquel que toma la decisión del uso de esa tecnología. Pero sí, es un cambio difícil de adivinar a este punto, pero ahí empezaremos a ver rápido. Como esta sociedad es rápida, no como hace 30 años, que las cosas iban despacio, como rápido lo veremos dentro de poco. ¿Cuánto? No lo sé, pero dentro de poco. A ver, por ahí otra. ¿Una última? Una última, porque tenemos que ir cerrando, chicos. A las 8:30 nos sacan. Si son breves y Andrés quiere, mira, si son breves, podemos tomar varias preguntas. Si son breves, la voy a hacer yo respuesta breve también. Vamos. Justo mencionaba responsabilidad y quería saber qué mecanismos internos existen en la OTAN en los casos en que algún soldado o incluso algún miembro de un rango más alto comete delitos cuando están dentro de un operativo en otro país, sobre todo si es un país que no es miembro de la OTAN. Si hay algún mecanismo interno para resolver esos casos, si lo resuelve el Estado que envió a ese miembro. Respuesta corta, fácil. Mira, en el borrador de los artículos de responsabilidad de las organizaciones internacionales se le pide a todas las organizaciones internacionales que manden un informe a la Comisión de Derecho Internacional. Le han tomado un informe y en él dice, está la respuesta, que la responsabilidad es de carácter individual. Y si os fijáis, Yugoslavia con el bombardeo de Kosovo, los abogados, que eran ingleses, por cierto, que lleva la antigua Yugoslavia o Serbia, lo que hacen es poner, en vez de denunciar a la OTAN, denuncian a cada país que participó en el bombardeo. Fijaos, porque la responsabilidad es de carácter individual. Por eso es intergubernamental y por eso no hay Brexit. Pues si no hubiera habido sanciones dentro de la organización, como ocurre dentro de la Unión Europea. Fijaos qué fácil. Siguiente. Así, allá al fondo y luego. ¿Qué importancia tiene la logística dentro de la OTAN? Respuesta breve, Andrés. La respuesta breve, la súper breve es mucha, y la menos breve, pero corta, también es una responsabilidad nacional, pero la OTAN es siempre un marco de coordinación. Acordaos siempre, la OTAN hace que países que tienen culturas distintas desde el punto de vista de defensa, que hablan idiomas distintos desde el punto de vista de idioma, que tienen materiales distintos, que creen lo que se llama la interoperabilidad. La logística se basa en la OTAN en la interoperabilidad y lo que hace la OTAN es interoperabilidad. Cuando la interoperabilidad queda definida, los países funcionan con carácter individual, pero se coordinan. Por eso hay tantos programas de material de doble uso o material de carácter militar en lo que hay muchísima cooperación. Tú ves que, por ejemplo, está haciendo un helicóptero y lo hacen 4 países, o 5, o 6.
para que haya esa interoperabilidad, porque luego las cadenas logísticas, como habéis visto en Ucrania, cuidado que fallan, ya sabéis lo que decía Napoleón. Napoleón decía, lo más importante es la cadena logística, y ganarás todas las guerras. En Estados Unidos, y esta ya termino la menos breve, en Estados Unidos y en Afganistán tenían 3 apoyo logístico contra un combatiente. O sea, un combatiente desplegado con pistolas en el terreno, patrullando, tenía 3 logísticos detrás. Yo lo que tenía duda era de, ahora ¿cómo se considera en lo que está haciendo ahora en el conflicto de Ucrania, de si es Ucrania y por un lado Rusia, si existe otro país con el que Ucrania estaría en conflicto? Por ejemplo, la Bielorrusia, ¿sería otro país con el que Ucrania estaría en conflicto ahora o entraría en la clasificación de país también neutral? Muy interesante, esta no es jurídica. Fíjate, la pregunta es tan interesante que tiene mala respuesta. Y tiene mala respuesta porque es evidente que desde el territorio de Bielorrusia se ha lanzado parte de la campaña rusa, no bielorrusos. De hecho, salió en los periódicos, hubo problemas internos bielorrusos en el apoyo a Rusia, pero sí hubo unidades desplegadas. De hecho, hay una unidad desplegada en un sitio muy importante que es de Bielorrusia, que es con la frontera polaca, que eso trae a mal traer a Polonia. Pero lo más importante es que Ucrania no se ha decidido sobre eso, porque no puedes abrir tantos frentes, y de carácter político y por supuesto de carácter militar, pero desde carácter político es muy difícil a Ucrania manejar otro beligerante. Entonces, si os fijáis, no hay declaraciones de ese tipo. Ni siquiera Rusia tampoco lo usa, Rusia se manifiesta sobre Rusia y Bielorrusia menos. Bueno, a ratos. Ha habido un cambio de constitución últimamente muy extraño en el ánimo de ir a luchar a Lukashenko, no sé si vivirá en el 2030 y no sé cuánto, que es un cambio en medio de esta situación. ¿Con qué sentido? No sé si para apuntalar o para darle garantías a Rusia de que siempre estarán ahí, para privilegiarles en lo que sea. Este es un elemento muy geoestratégico, no es de carácter jurídico. El carácter jurídico tiene que cambiar la Constitución, fijaos, un elemento más del offer de operaciones jurídicas. Bueno, dijimos 8:30 y son 8:28, así que creo que estamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, de vuelta por la visita. Ya te comprometemos para que vengas a dar clase a la maestría en breve, así que los y las estudiantes están diciendo que sí ahí en el fondo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la sesión.